El M3 Lee suele aparecer en las listas de los peores tanques de la Segunda Guerra Mundial. Alto, extraño, con un cañón montado en el costado del casco, parecía más un experimento improvisado que un arma capaz de cambiar el rumbo de la batalla. Pero, ¿y si gran parte de lo que hemos creído sobre este tanque fuera mentira? Es por eso que hoy veremos 3 mitos que se siguen repitiendo sobre el M3 Lee. Para ponerte un poco en situación de cómo nace el M3 Lee, debes de saber que cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, necesitaban desesperadamente un tanque capaz de enfrentarse a los blindados alemanes. El problema era que los nuevos diseños aún no estaban listos para entrar en producción, ya que el ejército necesitaba un tanque con un cañón mínimo de 75 milímetros lo antes posible. Para el momento de la Segunda Guerra Mundial, solamente contaban con el M2, un tanque medio que ya estaba obsoleto frente a los Panzer III y IV, y el M4 Sherman aún se encontraba en planes. La solución fue crear un vehículo de transición, tanque imperfecto, sí, pero disponible de inmediato. Así es como nace el M3 Lee, un blindado que parecería todo un experimento, pero que terminaría combatiendo en algunos de los escenarios más importantes durante la guerra. Esta es probablemente la crítica más repetida sobre el M3 Lee. Muchos documentales, juegos e incluso analistas presentan al M3D como un fracaso total sobre orugas, y es fácil entender el porqué. Su enorme silueta lo convertía en un blanco visible a una enorme distancia. Además, su cañón principal de 75 milímetros estaba montado en un lado del casco, lo cual hacía que su recorrido fuera muy limitado para apuntar. Por esto que el M3 Lee a primera vista parecía una muy mala idea, pero la realidad en 1942 era muy diferente. En el norte de África, muchos tanques aliados todavía estaban armados con cañones incapaces de enfrentarse al armamento alemán. Mientras tanto, el M3 Lee llegó con algo que los aliados necesitaban desesperadamente: potencia de fuego sobre orugas. Su cañón de 75 milímetros podía destruir fortificaciones y enfrentarse a los Panzer III y IV en condiciones mucho más equilibradas que sus contrapartes aliadas. Cuando apareció en el desierto del norte de África, sorprendió mucho al Afrika Korps de Rommel y le dio un respiro a los británicos, que estaban en un momento muy crítico de la campaña. Claro, no era perfecto, pero definitivamente este tanque no era nada inútil. Debido a que el M4 Sherman terminó convirtiéndose en el tanque estadounidense más famoso durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas creen que el M3 Lee apenas existió afuera de los campos de entrenamiento y que lo único relevante del mismo fue durante la campaña en el norte de África, como si hubiera sido un prototipo que solamente se utilizó en una sola batalla. Mientras tanto, la realidad fue completamente distinta, y es que el M3 Lee y su variante británica, el Grant, combatieron intensamente en todas las batallas del norte de África, como Gazala y el Alamein. Pero no solamente lucharon en África. Miles de estos vehículos fueron enviados a la Unión Soviética como parte del programa de préstamo y arriendo de Estados Unidos. También fueron utilizados por fuerzas norteamericanas en diferentes frentes durante los primeros años del conflicto. Antes que el Sherman pudiera producirse en cantidades masivas, el M3 Lee estaba cubriendo este vacío. Era el tanque que estaba disponible cuando más se necesitaba durante la guerra. Y para enfrentarte a los Panzer alemanes, más que el diseño, la potencia de fuego y la facilidad de contar con el M3 Lee eran lo más importante.
La imagen popular del M3 Lee suele reducirlo a una lista de desperfectos constantes: alto, incómodo para tripular, un diseño muy extraño y ciertamente algo feo. Y claro, todo esto era cierto, pero muy rara vez se habla de las ventajas que presentaba el M3 Lee sobre cualquier otro blindado de su momento. Y es que para los estándares de principios de los años 40, contaba con un blindaje decente que alcanzaba incluso los 51 milímetros en algunas zonas. Mientras tanto, su cañón de 75 milímetros era muy superior al armamento con el que muchos tanques aliados contaban en ese momento. Y aunque la configuración interna estaba lejos de ser la ideal, debido a que contaba con 7 tripulantes, un comandante, un artillero para el cañón de 37 milímetros, un cargador para el cañón de 37 milímetros, un artillero para el cañón de 75 milímetros, otro cargador para el cañón de 75 milímetros, un conductor y un operador de radio, lo cual hacía que operarlo y entrenar a la tripulación fuera relativamente difícil y complicado, pero al final el M3 Lee cumplía con la misión para la cual fue diseñado: ganar tiempo para que la industria norteamericana desarrollara y fabricara mejores vehículos como el M4 Sherman, tiempo para que los aliados recuperaran la iniciativa tanto en el norte de África como en otros frentes, y tiempo para que tropas norteamericanas fueran entrenadas y preparadas para una de las mayores guerras que la humanidad conocería hasta ese momento. Podremos decir muchas cosas del M3 Lee: era un tanque feo, complicado de operar y que carecía de muchas cosas para ser un tanque perfecto. Nunca fue el favorito de ninguna de sus tripulaciones y tampoco fue el blindado que terminó ganando la guerra ni llegando a Berlín. Pero muchas veces olvidamos algo importante, y es que no todos los vehículos militares están diseñados para ser leyendas. Algunos únicamente existen para cumplir con ciertos propósitos durante su vida operativa, para aparecer cuando la situación es crítica y complicada. Aunque después el M3 Lee fue opacado por su hermano mayor, el Sherman, cumplió con una función que nadie más podría cumplir en ese momento: ser el blindado medio de Estados Unidos. El M3 Lee fue exactamente eso: un tanque muy imperfecto, muy feo, pero que llegó justamente cuando más se necesitaba.